Bienvenidos a todos a este nuevo evento en la Escuela de Psicología y Cábala. Nos volvemos a reunir para uno de los actos, yo creo, más bonitos que organizamos en la escuela, que es presentar libros. Y hoy tenemos a un autor que quizá muchos no vais a conocer, es la primera vez que le tenemos en la escuela, no será la última, ya os lo adelanto, Joseph Kleiner, que nos viene a presentar el libro Y volverás a elevarte, que tiene relación con el relato de Caín y Abel. Bienvenido, Joseph, a nuestra escuela. Muchas gracias. Tenemos también al profesor Saban, que además de anfitrión, pues ahora nos presentará al autor y al libro. Así que no quiero demorarme más. Adelante, Mario, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, Lina. Buenas tardes, a todos los que están ahí. También buenos días. Hay gente de América que se ha conectado, así que buenas a todos. Shabbat Shalom también de mi parte. Para mí un placer, un honor muy grande recibir a Joseph Kleiner aquí en la escuela con su obra. Realmente yo cuando, bueno, llegó la obra, la empecé a leer, bueno, me llegó, no, la compré la obra y después felicité a Julie Paradis-Jordi de Editorial Obelisco y dije, pero este autor, ¿dónde está? Lo tengo que encontrar en alguna parte y lo hemos encontrado, y lo que hemos encontrado lo hemos traído, así que muchísimas gracias a Joseph Kleiner por estar aquí. Para mí es muy importante esta obra por varios motivos. Yo quiero, por supuesto, que él se presente. Yo voy a decir dos ideas fundamentales de esta obra y luego de la presentación de él, la biografía, ya vamos a entrar en la obra en sí misma. Pero me parece que aquí hay dos cuestiones que me parecen claves. La primera cuestión clave es que se rompe la dualidad entre el bien y el mal y aparecen todos los matices, cosa que en esta realidad actual no está demasiado operativo. La gente entra en bandos opuestos de manera muy radical en todo el mundo. Y dos, se rescata, a mi modo de ver, la interpretación judía más antigua, que es el debate y la búsqueda de la interpretación. Y este es un libro que nos lleva a esto, a la más bella para mí tradición judía de la interpretación y del debate y no de las posturas extremas. Así que para mí estos son como los dos ejes fundamentales y hablaremos del libro. A mí me gustaría, Yosef, que tú nos cuentes quién eres, así en síntesis, cómo has llegado a este tema, un poco para que el público te conozca y luego entramos directamente en los temas ya centrales de la obra. Y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Mario, también por la invitación y por esta oportunidad. Y también me emocionó mucho cuando me escribiste la primera vez y me dijiste tu opinión sobre el libro. Fuiste una de las primeras personas que comentó el libro, y yo estaba muy ansioso y muy tenso viendo, ok, cómo va a ser recibido en el público, y la verdad que me dio mucha alegría. Una pequeña corta biografía mía. Si tienen, ¿cuánto tienen? 2, 3 horas hay, ¿no es cierto? Para contar. Sí, Eh, tranquilo, tranquilo. sí, sí. Bueno, soy nacido en Argentina hace ya 30 años y tengo otros 29 años más de experiencia agregados, o sea, en total son 59. Estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires y también soy ordenado rabino por el Seminario Rabínico Latinoamericano. Hace ya aproximadamente 30 años de las de la ordenación rabínica y de la graduación como psicólogo. Em, eh, Oficié como rabino en algunas comunidades de Argentina, en Bahía Blanca, en la comunidad de Herzliya en Buenos Aires. Después también oficié como rabino en la comunidad sefaradí de Santiago de Chile. Y de allí, junto con mi mujer y mis 3 hijos, hicimos aliyá, es decir, vinimos a Israel, a vivir a Israel. Durante 10 años fui rabino de la comunidad Masortí, conservadora, en la ciudad de Rehovot, que es la ciudad donde estamos viviendo desde hace 25 años. También fui rabino de la comunidad em, Moreshet Abraham de Jerusalén durante también unos 6 años, y tuve la oportunidad de estar un periodo de 2 años en Francia como rabino de la comunidad de la Unión Liberal Israelita de Francia en París.
Esto es con respecto a lo que estuve haciendo en el área rabínica. En paralelo, siempre me dediqué a investigar por un lado y a enseñar por el otro. Ya desde el 2015, si hablamos de la última etapa, soy profesor de Talmud en el Seminario Rabínico Latinoamericano, cosa que hacemos a través de Zoom, porque yo vivo en Israel. Profesor invitado también de pensamiento judío en la Universidad Hebraica de México. Voy a comenzar ahora, dentro de un par de meses más, un curso bastante interesante en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid sobre eh, comentarios bíblicos comparados entre la visión judía y la visión cristiana. Lo hacemos en conjunto junto con un licenciado en filosofía cristiano que va a dar la visión del cristianismo, yo voy a dar la visión del judaísmo. No sé si es el momento, Mario, también de anunciar que en septiembre voy a dar un curso, pero sobre esto vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no es cierto? Este era el SOD, este es el secreto que teníamos guardado, Bueno, que pero como vas estamos a en la estar, escuela de, vas a estar en la escuela. como estamos en la escuela de Kabbalah, el SOD, el Lo puedes secreto, revelar. está La, allí. la puedes revelar. Aquí la gente viene a buscar los secretos, así que en septiembre, si Dios quiere, te vamos a tener en un curso justamente sobre el tema de Caín y Abel, el tema del libro en 4 clases. Así que también, ya que hemos dado la información, bienvenido, bienvenido a la escuela. Bueno, muchas gracias. También soy psicólogo, como dije antes, y trabajo en psicología desde hace 30 años en distintas áreas, en psicología clínica, y últimamente me dedico a la psicología, por un lado la psicología educacional en Israel, algo que es muy bonito porque he vuelto al jardín de infantes. No, Eh, además la psicología, perdón que te interrumpa, es bueno porque te equilibra la locura rabínica, ¿no? sí, tienes totalmente razón. La locura de los rabinos, la terapia psicológica te la puede equilibrar un poco, digamos. Es verdad, es verdad. Pero aparte de todo, me ayuda también a mi división de personalidad, porque soy mitad rabino, mitad psicólogo, y entre los dos siempre hablamos y entre nosotros dos nos entendemos. Em, Así que bueno, esto es en general de dónde soy, qué es lo que hago. Y la idea del libro comenzó justamente hace alrededor de 30 años atrás, cuando daba clases de Biblia. Y cuando empecé a dar clases alrededor del texto de Caín y Abel, empecé a darme cuenta que a mí me gusta siempre ahondar, siempre preguntar más, y de golpe me di cuenta que hay muchas contradicciones dentro de este texto, muchas contradicciones. La primera contradicción que me surgió, que se las voy a dar como una especie de primicia, cómo fue que me introduje en esta investigación. La primera es el castigo que Caín recibió. Me parecía, por un lado, un castigo extremo, perdón, un castigo que no se condecía con la gravedad del acto, porque nosotros sabemos que en la Torá, posteriormente, o sea, esto está hablando de algo anterior, pero de todas formas, posteriormente, la Torá va a hablar de la pena de muerte, la pena capital para alguien que asesina. Y aquí, que es la primera oportunidad donde la Torá podría presentar una especie de enseñanza a través de esto, a Caín no solamente que no se lo condena a muerte, sino que de hecho se le da una señal, Dios le entrega una señal para protegerlo de la muerte. Y esto me sonó muy extraño desde el comienzo. Y el segundo punto que me siguió resonando, no sabía cómo interpretar, qué hacer con esto, pero me seguí pensando. Y cuando estuve en mi periodo de estudios en Israel, mis estudios rabínicos en Israel, descubrí que el nombre Caín, que yo no lo sabía de antemano, el nombre Caín se refiere quiere decir constructor. La palabra Caín, dice el texto original, dice Kaniti ish et Hashem, et Adonai. Es lo que dice Eva, que quiere decir Kaniti, que es la palabra de la cual deriva el nombre Caín, un hombre con Dios. Y la traducción de Kaniti suele ser adquirí. Se lo suele traducir por adquirí. Y a mí también me sonaba mal esto. Me sonaba mal porque, ¿qué quiere decir que Eva dice esto? Es que como que Dios tiene un almacén
un almacén de seres humanos, y entonces yo voy y compro, adquiero, y resulta ser que la palabra kaniti, este verbo, quiere decir en hebreo tanto comprar, compré o adquirí, como construí, creé. El origen parece ser de la raíz de este verbo es un origen, digamos, es la unión de dos sonidos que existían supuestamente en un lenguaje protosemítico, ¿ok? Y uno de los sonidos se perdió y entonces se unió a una sola letra, ¿ok? Para dar un ejemplo en castellano, en España, por lo menos en España eh, central, la Z se pronuncia Z y la S se pronuncia S. Son dos grafismos y dos sonidos. En Argentina, la S se pronuncia S, la Z se pronuncia Z. Si yo digo la palabra taza, ¿qué es lo que entienden los españoles? O esto, una taza, a ver si se ve, ahí está. O quizás la tasación de algo, una cuota, eh, eh, algo de un pago. Si yo estoy en España, puedo hacer la diferencia. Una es taza, que es esta, y la otra es tasa. En Argentina no lo puedo hacer. Imagínense que con el tiempo, como se perdió la diferencia de sonido, también se anula una de las formas de la letra. Entonces todo pasa a ser la S, sí. Perdón que te interrumpa, me haces acordar cuando llegué a España hace 20 años, en una de mis primeras clases, yo estaba hablando del pozo, pero del pozo, con Z. Sí, Pero la dicción argentina es que parece que suena con S, claro, ¿no? Pero el sonido con S me manda a otro lado, no me manda al pozo. Es decir, estamos hablando de otra cosa con el pozo con S. Y entonces la gente no entendía lo que yo estaba tratando de decir, porque claro, estaba sin la Z. Y entonces yo trataba de explicar, y esa falta de Z, que está la Z. Lo que pasa es que en nuestra pronunciación argentina desapareció la Z. exacto. La Ahora, palabra pozo. imagínense, Decimos pozo ima- como pozo, me decían, es exacto. pozo. Ahora, Y tenía razón, imagínense, decía pozo. Tenían desde razón. ya, desde ya. Pero imagínense ahora que en Argentina no solamente se unió el sonido, sino que además de todo la Z como signo desaparece. Entonces las dos palabras ahora las escribimos con S, taza y taza. Ahora, Se pierde, claro, se pierde totalmente cuando todo. yo digo pagué una taza y dentro de 1000 años alguien ve este texto, no sabe si lo que hice fue pagar una taza o pagar una taza. Con la palabra Cain, con la raíz de la palabra Cain, que es caná en hebreo, pasó exactamente lo mismo. O sea, se unieron dos sonidos en una sola letra, pero que en realidad derivaban de dos palabras distintas con dos significados. Uno es crear, otro es comprar. Y lo que tenemos hoy en día en la Torah es Kaniti ish et Adonai. Kaniti, un hombre con Dios. Pero evidentemente se refiere a construir o crear, que es lo que hizo Eva, su experiencia es Eva. La experiencia de Eva es esta, es la primera vez que se crea un ser humano. Y ella dice, creé un ser humano con Dios. Y por eso le puso Cain, que quiere decir creador, forjador. Y esto, por un lado, fíjense a todo lo que me llevó este estudio, esto que hablamos recién, fue todo este descubrimiento que tuve en aquel entonces, pero además de todo, me llamó mucho la atención que la palabra Cain sea una palabra positiva, creador, forjador, para describir a un personaje tan negativo. A mí lo que me pasó, no sé si lo comentamos en algún momento, creo que te lo había comentado, y por eso me impresionó tu obra, fue que cuando estaba estudiando Isaac Luria, él trae, digamos, al arquetipo de Abel, que en hebreo es Ebel, y entonces es Ebel Abeilim, y digo, pero esto es lo que está mal traducido como vanidad de vanidades, y digo, pero esto es vacuidad de vacuidades, o vacío de vacíos, Ebel es
prácticamente el vacío, digamos, es decir, su nombre. Entonces yo dije, ¿cómo tiene una situación positiva un hombre que se llame Exacto, el paradigma del vacío? Y este descubrimiento me llevó a, me lo quedé aquí hace un año, dos, mientras estaba investigando Luria, y cuando apareció tu libro, fue para mí una revelación. Dije, eh, el pequeño Mesías que me ha salvado de entender este problema de Ebel. Es decir, porque Ebel no es positivo. exacto, El hombre vacío sería, o el hombre exacto. vanidoso, si quieres, pero es un hombre vacuo, un hombre vacío. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser que este hombre haya sido como el inocente de la película si me está mostrando un vacío? En el sentido negativo del término. Claro, ahora tú traes que Caín viene desde un sentido, en cierto modo, positivo. Entonces estamos viviendo el mundo al revés. Es decir, acá nos Claro. mintieron. Acá nos han manipulado el texto, ¿no? En el fondo. O sea, el problema es que los nombres en la Torá representan la personalidad de la persona. Y entonces es realmente chocante ver que Cain, que nosotros lo conocemos como un personaje horroroso, un asesino cruel, tenga un nombre positivo, y el bueno, que es el que siempre hizo todo bien, y el asesinado, tiene un nombre que significa vacuidad, vanidad, como dijiste antes. Es muy fuerte. O sea, esta contradicción me dijo a mí personalmente, aquí hay gato encerrado. Entonces veamos si realmente hay un gato ahí adentro. Y entonces empecé a investigar en el texto y descubrí que sí, había varios gatos ahí adentro. Y esto es lo maravilloso que tiene el texto de la Torá, que aparentemente es claro, aparentemente nos dice todo, y en realidad detrás del texto oculta una enorme cantidad de sentidos y significaciones que son válidas para hoy en día también, no solamente para cuando el texto se escribió. Que te quería hacer una consulta en toda tu investigación hasta la llegada de la escritura final del libro. ¿Nos podrías dar, si es posible, no lo sé, como algo que lo que más te haya impactado de la investigación? ¿Cuál sería como la idea que más, o el intérprete que más te llamó la atención? Porque tú citas una de las cuestiones que yo creo que enriquecen mucho en el libro, es la cantidad de intérpretes yo nunca he visto la cantidad en este tema, ¿no? Cantidad de intérpretes, de rabinos de todos los siglos, de filósofos que han hablado, inclusive padres de la iglesia que citas también en la obra como para apoyar más las interpretaciones. Pero digamos, ¿qué es lo que te dijo, wow, aquí esto es algo muy fuerte, esto es como una sorpresa que no me la esperaba? ¿Te pasó esto o no? Mira, primero que todo, la primera sorpresa es la fuerza que tiene la preconcepción en la lectura de un texto. Es tremendamente difícil encontrar algún comentarista, ya sea judío, cristiano o musulmán, o inclusive los comentaristas que no vienen desde una tradición, sino que hacen los comentarios académicos o críticos, cuán difícil que les es ver el texto de forma independiente de la preconcepción. Todos parten de la base de que Caín es malo, y ahora tenemos que tratar de ver cómo interpretamos este Caín malo. Y Abel es bueno, y tenemos que ver cómo interpretamos el Caín bueno. Y nadie, perdón, el Abel bueno, y nadie se pregunta, ¿Caín es malo? ¿Abel es bueno? Y ahí me ayudó mucho justamente mi perspectiva psicológica, donde yo intento dentro del, eh, de la clínica no prejuzgar a la persona. Me he visto con personas con ideas, con fantasías que son muy difíciles de deglutir, o con historias de vida real que son muy difíciles de aceptar. Pero cuando me buscan como psicólogo, me están buscando para tener a alguien que les escuche y no que les juzgue. Entonces tengo que hacer un esfuerzo para no verme influido por mi manera de ver a la persona antes de hablar con ella.
Hay aquí un párrafo que me llama la atención, en la página Sí. 17 que lo marqué, porque más allá de la posible terapéutica de los personajes, tú vas a casi a ser terapeuta divino, terapeuta de Dios, que realmente el Dios de la No, Torá no. se merece. Yo creo que el Dios de la Torá se merece una terapia profunda, también. Pero tú dices algo, me parece interesante, que dices, en primer lugar, parece que es Dios mismo el que incita a los celos de Caín. Este Dios tiene algún problema, porque está como jugando ahí, ¿no? El Dios de la Torá a veces realmente, yo creo que nos enloquece a todos. Todos tenemos que hacer terapia por este Dios que en su falla terapéutica tenemos que hacer terapia a los demás, ¿no? Yo creo que hay que revisar esto un poco porque a veces siempre la literatura rabínica justifica unos movimientos divinos fuera de lo normal, ¿no? Yo creo justamente lo contrario, Mario. Eh, Y solemos entender me a... queda claro, eres rabino. Si no, yo soy el hereje, yo soy el hereje, yo soy el que hago la terapia a la divinidad. Pero voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué. Eh, yo no parto de la base de que Dios es bueno. En ese sentido sigo mucho también la filosofía de Maimónides. Dios tampoco es malo. Bueno o malo son categorías humanas. Dios no tiene que ver con lo bueno y lo malo. Ahora, cuando yo pienso que Dios es bueno, me complica mucho todas las veces en que me ponen problemas. Si eres bueno, ¿por qué me pones en problemas? ¿Por qué tentar con el árbol? Empecemos con el árbol del jardín del Edén. ¿Por qué aceptar el sacrificio o la ofrenda de Abel y no la de Caín? Si puedes aceptar las dos. ¿Por qué generar estas cosas? Si eres bueno. El tema es que no es ni bueno ni malo. Pero lo que Dios quiere generar en el ser humano, y estos relatos del principio del Génesis, desde mi punto de vista, son relatos que hablan sobre la capacidad de desarrollar la responsabilidad propia del ser humano. Entonces, en realidad, estos eh, desafíos, estas, como dices tú, estas partes que nos ponen en problemas son desafíos al ser humano. O sea, fíjate cómo reaccionas. Y esto es lo que le dice, por ejemplo, Dios a Caín cuando Caín se enoja porque su ofrenda no fue aceptada. Como que Dios ahí incitó a Caín. No, le dijo, ok, No, no pero todo. cuando voy a este Dios que necesita terapia, lo digo en el sentido, por supuesto, más honorable y sacro de mi crítica, porque cuando Dios le da la orden de la Kedat Yitzhak, de la muerte de Isaac, en algún momento lo frena. La pregunta que yo me podría hacer es ¿por qué no frenó a Caín? Porque en realidad Abraham sí lo puede frenar. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, en algunos casos, este es un Dios que dice, bueno, hasta aquí hemos llegado y en otro que permite que la irresponsabilidad después pasa otra cosa curiosa. El mismo Dios que frena a Abraham para que no llegue al sacrificio de Isaac es el mismo que ante el pedido de misericordia de Abraham con respecto a Sodoma y Gomorra, vía libre, no, no, yo la voy a destruir, lo tengo así decidido y tú aunque me lo sigas pidiendo. Entonces hay actitudes de Dios como te llevo hasta el final en el homicidio, que es el caso de Caín, no te dejo que tú sigas hasta el fondo de tu pasión, odio, asesinato, pero en el caso de Abraham le frena, digamos. Ok, son estas contradicciones No, pero las que son me siguen, interesantes, las son muy planteo porque son interesantes. muy interesantes. Claro, claro. Y es este tipo de contradicción la que me lleva a continuar permanentemente mi búsqueda de interpretación, no solamente en el texto de Caín y Abel. ¿Tú sabes por qué Dios finalmente frena a Abraham y no logró frenar o no quiso frenar a Caín? Abraham declara de antemano que él no va a matar a Isaac, pero lo dice de forma tan delicada que no nos damos cuenta. Pero cuando están llegando al lugar donde tiene que hacer la ofrenda, Abraham le dice a sus servidores, ustedes quédense aquí, mientras que el niño y yo iremos al monte, adoraremos y volveremos a ustedes. Y el texto continúa diciendo, caminaron, etcétera, etcétera. Acá hay una palabra que todos la soslayamos, la palabra Sí, volveremos. volveremos.
Y yo creo que esa es la fe de Abraham. Cuando se dice que Abraham tiene mucha fe en Dios, no es que tiene la fe ciega de ir a matar a su hijo, sino que tiene la certeza de que Dios no va a permitirle que mate a su hijo. En cambio, en Caín hay un arrebato, hay un descontrol de las emociones, ¿no? Caín lo Pese que a se que, ve, exacto, Caín lo que se ve, en cierto modo, sin llegar, bueno, llegando también, porque para mí yo estaba analizando esta obra tuya y dije, para mí Caín es el prototipo de Moshe, porque Moshe mata al egipcio y Moshe mata al egipcio sin control. Es decir, siempre lo vemos a Moisés, el gran libertador, pero el tipo fue en principio un homicida, por las causas que sean, porque por supuesto está justificado que estaba, ¿no? Viendo cómo el esclavo estaba siendo esclavo, pero él mata y huye. Y entonces sí. vuelve a repetir Moisés, y Moisés tiene características de arrebatos emocionales permanentes. Pica en la piedra, tira las tablas, es un tipo descontrolado en sus emociones. Y quizás el primer paradigma del descontrol es Caín. La pregunta es si este descontrol es permanente o logra tener un cierto control después. Y creo que este es el desafío que la Torá nos está dando a través de la figura de Caín, porque todos en cierto lugar tenemos estos arrebatos, Bueno, más pero fuertes, entonces, menos fuertes. entonces lo que está planteando la Torá es el concepto de teshuvá a pesar del homicidio. Es decir, no Exacto. hay pena de muerte, hay teshuvá inclusive en el homicida. Pero no es solamente teshuvá en el sentido de me arrepiento, teshuvá en el sentido de reconstrucción. Tengo que hacer lo imposible para reconstruir, para reparar lo que hice de alguna manera. O sea, el asesinato es irreparable, pero fíjense que que Caín, si bien Dios le dice, tú vas a ser nómade permanentemente, Caín busca dónde establecerse a pesar de la maldición de Dios. ¿Y dónde se establece? En una tierra que se llama Nod, que en hebreo tiene la misma raíz de nómade. O sea, allí donde nadie puede hacer nada, él se establece, funda, crea. Y no sé si alguna vez se dieron cuenta, leyendo el texto de Caín y Abel, los fundadores de la civilización de la cual nosotros disfrutamos tanto, son descendientes de Caín, no de Abel, no de Shem, perdón, no de Shet, que es el tercer hijo de Abraham, son descendientes de Caín, quienes iniciaron las artes, quienes iniciaron la construcción. Y esto yo lo veo como una manera bien clara y bien fuerte de reconstruir cuando he destruido de forma tan grave. Fíjate que Freud va a decir que la cultura es una compensación de la libido, de la energía de la libido, y aquí lo que está pasando es una compensación de la energía de la destrucción. Es decir, al Así es. final toda construcción es una compensación de la energía de destrucción. Yosef de Jicatilla va a decir, el mal es en bien en posición incorrecta, como diciendo, si Ujú. tú esa energía la pones al servicio del bien, construyes la cultura. Exacto. Y creo que esto es lo grandioso que tiene el texto de Caín y estoy junto contigo en la idea de que Moshe es el mismo prototipo. Es Por muy, un muy lado, cercano como prototipo. por un lado iracundo, arremete, pero construye, repara, intercede para salvar. Y hace una teshuvano de un arrepentimiento psicológico interior que no se ve en las acciones, en una reconstrucción de la identidad real. Ujú. Pero es por su irascibilidad y por su ímpetu indómito que finalmente no puede ser el líder que haga penetrar al pueblo de Israel en la tierra de Israel, porque allí el pueblo de Israel tiene que vérselas solo, no con un líder que les diga, si no hacen lo que yo les digo, me enojo. Por mejor constructor que sea, cada uno de nosotros tiene que lograr ser constructor y no solamente el líder. Por eso Moshe no puede, por su irascibilidad y por su ímpetu demasiado indómito, como dije Bueno, yo antes. me podría quedar contigo, ya paso media hora, toda la tarde debatiendo estos temas. Me gustaría, como ya darle espacio a todos los que están presentes, casi somos 50, 49, como los días del Homer. Así que los que quieran hacer preguntas, por supuesto, estamos abiertos.
¿Tú aceptas las preguntas, Joseph, con respecto al texto, al Toda, libro? toda, toda pregunta con respecto al libro y con... Volvemos Sí. a mostrar el libro, excelente etapa, presentación de Editorial Obelisco, de Juli Pera de Jordi, aquí de Barcelona, que está produciendo una gran cantidad de libros de temas de cábala y de temas de interpretación. Con lo cual, bueno, no sé, Lina, si tenemos preguntas para el autor. Mira, pues Isabel ha preguntado, ¿qué nos puede contar sobre Abel y su nombre? Bueno, Abel, como dijo antes el profesor Sabán, la palabra misma del nombre quiere decir vano, vacuo, hálito. Es decir, algo que no es palpable, que no es asible, que se nos escapa, que no tiene sentido, que no se nos escapa en el sentido de que no tiene sentido. Y la personalidad de Abel, de cierta manera, era así. ¿M? Cuando Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén, les dice que tienen que trabajar la tierra. ¿Se acuerdan? Con el sudor de tu frente ganarás tu pan. ¿A qué se dedica Abel? A ser ganadero, a ser pastor. El consumo de carne y la utilización de animales en esa época todavía, de acuerdo con la Torah, no está permitido. Esto es algo que se le entregó al ser humano recién después del diluvio. Es decir, que Abel está haciendo algo que Dios justamente no quiere que se haga, la dominación del reino animal. Caín, por otro lado, es agrícola, es agricultor. Caín es el primero que trae la ofrenda. Abel lo imita. Trae una ofrenda mejor, aparentemente, pero después de imitar. Y para traer su ofrenda tiene que, o sea, es o un cabrito o una oveja de su ganado, por la cual no hizo nada. O sea, el texto dice que trajo de sus, del ganado más gordo. ¿Quién se encargó de que engorde el ganado? La ovejita que comió mucho. Ella se buscó su comida. La función del pastor es tratar de que no venga otro animal y nos coma lo que yo estoy cuidando que crezca por sí solo, o sea, no tuvo ningún esfuerzo. Y dicho sea de paso, si nos ponemos a ver en detalle, ¿quién fue el primer asesino? ¿Caín o Abel? Y resulta ser que Abel, porque él es el primero que mató a un animal para ofrendarlo. Caín trajo solamente ofrendas de la tierra. O sea que Abel es el símbolo de todo lo que no me, o sea, el sentido de no me importa nada de lo que hay afuera, no me importa nada de las leyes, no me importa nada de las convenciones. Yo hago lo que yo Un quiero. nihilista o un superficial? Yo diría que es un narcisista más que un nihilista. Solo me preocupo por mí mismo, el resto del mundo no me importa. Entonces él mismo pasa a ser alguien sin sentido, porque él también ve sin sentido a todos los otros, y de ahí su nombre, Hebel. Mira, comentaba Doris, lo rabínico lo salva de la locura de la psicología, que también es bastante. Supongo que es por el comentario que hizo Mario al Yo principio. Sí. creo que lo psicológico y lo rabínico lo trata de salvar de la locura humana. Creo que los dos. Al O mismo bien tiempo. o bien me introducen profundamente en mi locura. Bueno, pero es una locura feliz, se te ve feliz. Es una locura feliz, Por sí. eso hay gente que está loca e infeliz, lo cual agrava el asunto, agrava el cuadro. Y tenemos aquí también preguntas de Jorge. Dice, en términos más amplios, los caracteres más indómitos y apasionados no hacen relación con aquello de expulsar a los tibios de la boca, algo como que los tibios no hacen fuerza suficiente para los momentos en que son suficientes los esfuerzos y son necesarios los superesfuerzos. Te están enviando al Apocalipsis de San Juan, ¿sabes? Dios vomitará a los tibios. Te están enviando al Nuevo Testamento ahora con la Sí, pregunta. okey. Yo no me refiero al Nuevo Testamento, pero, sí, pone en tela de juicio a los tibios. Eh, Abel era una especie de tibio también, O sea, no es que él necesariamente hacía cosas mal, quizás algunas sí, como por ejemplo ser pastor, pero su mayor problema era la desidia, el no me importa nada.
Y esta desidia, que es esta tibieza, es este no jugarse por la creación en la cual estoy, es vista como problemática dentro de los textos del Génesis. Siempre nos preguntan, bueno, pero ¿para qué es la vida? En especial a los rabinos, también a los curas, a veces también a los psicólogos. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida no lo sé, pero que tengo una tarea sí lo sé. ¿Cuál es la tarea? Lo primero es ir descubriéndola mientras voy actuando, pero para eso tengo que hacer, tengo que arriesgarme, tengo que tomar Edgarim, ayúdame Mario, Sí, decisiones serían. decisiones, decisiones. ¿Mm? Eh, Dios siempre nos pone, por lo menos desde el punto de vista judío, siempre nos pone eh, opciones para tomar. A cada paso tengo que decidir qué hago. Y cada decisión que yo tomo no es gratuita. No necesariamente tiene tremendas consecuencias cósmicas, pero cada decisión que tomo hace algo. Si como o no como este trozo de pan, tiene una decisión en cómo me voy a sentir después, me va a hacer bien, me va a hacer mal, me va a dar más hambre, no me va a dar más hambre, etcétera, etcétera. Parece tonto, pero en realidad siempre estamos frente a estas disyuntivas. ¿Mm? Ahora, la Y no pregunta es, Abel, no sé si calificarlo como tibio o superficial o un hombre altamente competitivo en la medida en que fue rápidamente a dar su ofrenda. O también se puede comprender a Abel un hombre que quizás quería imitar a Caín en lo positivo, es decir, en la ofrenda, no por lo mejor, sino, ¿entiendes lo que digo? te Porque entiendo, si no estamos haciendo un tribunal de juicio donde ya queda Abel también, es decir, estamos jugando al dualismo al revés, así como en la historia claro, Caín quedó como el malo de la película, ahora podemos tener el peligro de darlo vuelta y que Abel sea el malo de la el película en centro lugar de de todos los Caín. males y ahora estamos absolviendo a Caín, entonces estamos haciendo un dualismo invertido, lo Claro, cual sería algo fatal hacer esto. Yo creo que hay que continuar con los matices, porque yo lo si que vamos creo a... es que ¿Entiendes lo que te digo? ¿A dónde voy? Yo te entiendo y lo que creo es que justamente el hecho de que Dios haya aceptado la ofrenda o haya visto, para, no es exactamente aceptar, como se puede ver después en uno de los análisis que hago dentro del libro, pero sí le llamó la atención y le dio una especie de apoyo a Abel por la ofrenda, es justamente por estos matices. O sea, Abel no es el decidioso porque sí y nada de lo que hace está bien. Ok, hay elementos de cambio, vamos a darle un apoyo, vamos a tratar de que surja adelante, de que siga adelante. Y la muerte de Abel no es querida tampoco, no es algo que, qué bueno, que nos sacamos de encima al decidioso que nos pesaba. Entonces, no, siempre está el diálogo entre algo que hago y quizás hay algunas cosas que son como los elementos más fuertes de mi carácter y, y alrededor de estos elementos fuertes de mi carácter es que yo tengo que trabajar para mejorarme, ya sea por impulsividad, ya sea por desidia, ok, ahí es donde tengo que trabajar más para hacer un cambio. Pero el cambio este por otro lado es permanentemente ondular. No, Siempre no, sube, siempre A baja. Caín se le permite continuar viviendo y él puede hacer teshuvá. Al pobre Abel, como lo mataron, no puede hacer teshuvá de nada. Abel no tiene, Es exacto, decir, Abel no que tiene más tampoco tiene opción, la opción de la teshuvá porque lo matan. es Entonces, cierto. quizás lo que lo absuelve a Abel es que no sabemos cómo hubiera seguido su vida, cómo Podría hubiera ser continuado su interesante, biografía. podría ser interesante. Yo creo que es interesante ver lo que unos midrashim, unas explicaciones talmúdicas de los rabinos talmúdicos hacen sobre este conflicto, y ellos toman a Abel no como un tibio, pero tampoco como un santo absoluto de que todo está bien, lo toman como tú dices, como alguien competitivo. Uno de los Midrashim muestran a Caín y Abel que se distribuyeron el mundo que existía en dos. Como Caín era el labrador, él tomó toda la tierra, y como Abel era el pastor, él tomó todos los animales. Y entonces Abel fue el que comenzó el conflicto diciéndole a Caín, quítate la ropa que tienes puesta, porque son de piel de animal, me pertenecen a mí.
Y entonces Caín le contestó, entonces tú comienza a volar porque estás parado sobre la tierra que me pertenece a mí. Y así comenzaron la discusión entre los dos hasta que Caín en este arrebato lo mató. O sea, no es que Abel estaba tranquilo, solamente cantando y tocando la flauta, y de golpe vino Caín el malvado y le puso, le metió una piedra en la cabeza, sino que Abel inició una reyerta de competencia, Caín se incluyó en esta reyerta y en esta calentura de la pelea, Caín mató a Abel. Es un midrash muy interesante De que todas nos maneras, no presenta. aparece, no aparece la cuestión de por qué Dios vio la ofrenda como positiva a la de Abel. Es decir, cuáles son las razones que Dios expone para elegir. En el texto de la Torá no aparece nada. Dice, y es bueno, me gusta más Abel y se va por ahí tan tranquilo. Es que la palabra, Hay una responsabilidad de Dios aquí en impulsar la envidia y el odio de un hermano, ¿no? Porque si le dices, eres el más guapo, eres el más inteligente, me gusta tu ofrenda, ¿no? sí y no, sí y no, Porque porque, entonces prefigura ahora no a Moshe, sino a la figura de Jacob, que tiene la alianza, te robo la alianza, estamos esperando en el texto de la Torá que va a venir Esaú, que lo va a matar, y Esaú es un genio, yo lo tengo en alta estima, a pesar de los rabinos y sus interpretaciones, porque va y lo abraza Jacob en señal de decir, me robaste la primogenitura, pero yo tengo un nivel de conciencia superior, y en vez de que te voy a matar como Caín, te voy a abrazar y te voy a mostrar lo que es el nivel de bondad superior. Para mí Esaú, cuando lo abraza Jacob, le muestra un nivel de conciencia mucho más elevado que el propio Jacob, porque Jacob tenía un miedo que lo maten terrible. Pero sí. bueno, podemos Pero seguir bueno, aquí. esto es una interesante discusión para seguir, pero con respecto a la preferencia de Dios, aquí también tenemos que volver a las raíces lingüísticas. La palabra que usa la Torá no es la palabra común de preferir o de elección. La palabra para elegir es bajar. No la usa la palabra sha'á. La palabra sha'á es una palabra muy extraña. Aparece 12 veces en todo el texto de toda la Biblia. Y en todas las otras oportunidades en que aparece, se refiere a hacer el movimiento de cabeza, de ver o de no ver algo. O sea, o de acercarse a una fuente que te llama la atención o de dejarla de lado, tratar de alejarse. O sea, es una reacción frente a algo que te llama la atención. O lo veo y digo, "Oh, caramba". O digo, no, esto mejor no. Son las dos opciones que aparecen dentro de la palabra sha'á, de la raíz sha'á, en toda la Biblia. Entonces, No aparece un rechazo explícito, digamos. en este caso, es más bien que le llamó la atención. Que no quiere decir que la prefirió. Tan solo, entre comillas, porque es Dios, lo sorprendió. ¿Y por qué lo sorprendió? Porque de Abel no hubiéramos esperado, con este espíritu narcisista que tiene, yo soy el centro, solamente lo mío importa, y todo lo que dijo Dios y todo lo que dicen mis padres no me interesa, no hubiéramos esperado que entregue algo de sí, aunque sea copiando a Caín, pero no hubiéramos esperado. ¿Por qué tiene que entregar una ofrenda? ¿Para qué? Esto me hace acordar mucho a la parábola del hijo pródigo, porque el padre cuando llega el hijo pródigo se sorprende y hace una fiesta al hijo pródigo porque del justo siempre estuvo con él. La fiesta se Claro, hace el hijo pródigo y ahí aparece la envidia del justo. Tiene mucho que exacto. ver la interpretación de este Mayal de Yeshua con respecto a Caín y Abel. Ahora se me enciende la lamparita aquí en medio de la... Evidentemente sí. O sea, el justo tiene su lugar asegurado. Y por Claro. supuesto que si el justo, además de todo, tiene un espíritu demasiado fuerte e iracundo, le va a caer mal que aquel que nunca hizo nada, que de golpe alguien diga, ah, volviste, viniste, qué lindo. Pero ¿por qué le estás haciendo algo a él si yo estuve siempre con vos? Claro, pero de ti siempre me lo esperé, que es lo que Dios le dice a Caín en última instancia. Bueno, y en toda la tradición de la espiritualidad judía y en la Kabbalah, es que el que se cae 7 veces y se levanta es superior al justo que nunca se cayó. También, sí. Entonces ahí estamos otra vez sobre la misma línea. Bueno, no quiero sacar espacio para la gente que pregunte porque yo me enredo contigo y Mira, preguntan que por qué ha pasado Abel a la historia como el bueno y el premiado.
Podríamos hacer un trabajo de marketing aquí, decirle que hay un curso en Sí, septiembre donde se va a resolver esta duda. eso seguro. Vamos a verlo en septiembre más profundamente, pero con una primera respuesta rápida, la tendencia del ser humano es la de polarizar, de lo que hablaba el profesor Saban al principio. Es mucho más fácil dividir al mundo entre buenos y malos. ¿Mm? Las películas de Hollywood suelen ser, el malo es claramente malo y se lo ve desde la primera escena. Y no nos vamos de la película porque ya sepamos quién es el malo. Y el bueno es bueno y se lo ve desde el principio. Tan polarizado es el tema que el bueno, si se fijan bien en las películas de Hollywood, suele destruir más que el malo para defender a la humanidad. Pero se lo perdonamos porque es el bueno. El malo va a destruir a una sola persona, pero es malo, porque va a destruir una persona que es la buena, que destruyó media ciudad para poder defender al resto de la media ciudad del malo. Sí, nos vamos de los matices, ¿no? Bueno, esto viene Pero muy es antiguo, pero ya los 60 exacto, escribieron la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. exacto, Ellos, exacto. los de Qumran eran muy dualistas en esto. Entonces, esta polarización tranquiliza rápidamente el alma humana. Por eso cuando yo leo el relato de Caín y Abel y veo que Caín mata a Abel, ya está. Caín es el malo, Abel es el bueno, punto. De aquí en adelante todo lo que venga ya no me interesa. El mundo está claro. Hay malos, hay buenos. Y entonces ahí seguimos con esto. Y por eso es lo que dije al principio, es interesante ver cómo la preconcepción de los personajes que tenemos sobre los personajes influye en cómo leemos el texto, que es lo que les pasó desde mi punto de vista a la mayor parte de los intérpretes o de los exégetas. Son muy pocos, hay algunos que logran, intentan salirse, que ven las contradicciones y dicen, bueno, aquí debe haber alguna otra cosa. Como por ejemplo los sabios del Talmud que dijeron, momentito, Abel también es una persona de una persona de competencia, competitiva, y él también tuvo algo que ver en lo que le pasó, no justificando su asesinato, pero no es que él solamente fue el que sufrió. Para mí hay que volver al concepto quizás de la Hasidut del Beinoní, del intermedio, ¿no? Al decir, bueno, estamos dentro de todos los matices, oscilamos de la izquierda a la derecha del árbol de la vida y hacemos lo Exacto, que podemos como Beinonim, como intermedios, ¿no? Este tema de permanentemente. los puros y absolutamente y de los impuros absolutos, ¿no? De los ortodoxos de un lado y de los laicos del otro, y que los laicos demonizan a los ortodoxos y los ortodoxos demonizan a los laicos. Esta situación que vive el mundo en general, ¿no? Sin Ujú. matices. Pero siempre lo hacemos así, fíjense, en política hay derecha e izquierda, no hay en el medio, no hay, el que está en la derecha tiene que pensar una cosa, el de la izquierda otra cosa, pero un momentito, yo soy un ser humano y veo la multiplicidad de la sociedad y la complejidad de la sociedad. No soy derecha e izquierda, soy multifacético y estoy mi idea abarca muchas cosas, pero solemos hacer esta división, Sí, sí. ¿ok? Entre uno y otro. Pero no confundir la moderación de los matices con los tibios, ¿eh? Exacto, no es lo Porque mismo. también ahí hay una confusión. Mucha gente dice, si no estás en un extremo, entonces eres tibio. No, no, no. Estamos hablando de dos cosas diferentes. El tibio es es el que no interfiere. El Por tibio es el eso, que no hace nada, por eso. ¿ok? Que omite. El moderado es La aquel que mirada se está juega, comprometido en la acción, exacto, que se pero compromete con en la el acción. pensamiento de los matices. Lo digo porque mucha gente entre tibio y moderado tiene cierta S- confusión. El Es verdad, moderado juega con todos los matices, pero se juega. exacto. De acuerdo contigo 100%. ¿Podría ser que Caín es Abel con Teshuvá? Es decir, el asesinato de Abel es Caín perfeccionando la vanidad de su alma, viendo a Caín y Abel como dos facetas o partes de una misma alma. Yo no creo que sean parte de una misma alma. Yo creo que Caín tiene su propia personalidad, se da cuenta de su error después que lo cometió. Tengamos en cuenta que nunca antes alguien asesinó. Lo único que vio es que Abel mató a un cabrito. Eso no quiere decir que pueda asimilarse el matar a un cabrito con matar a un ser humano. Eso lo sabemos nosotros, en especial después de que Caín ya mató a un ser humano. Entonces ahí se dio cuenta.
trató de escaparse de su responsabilidad cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Trató de indalgar, ¿cómo se llama? Hoy se me fue la palabra, bueno, de darle la responsabilidad, de pasarle la responsabilidad a Dios. No soy yo el guardián de mi hermano, pero tiene su propia oscilación, como decía antes el profesor Sabán, su propia oscilación de estar en su fase creativa y en su fase destructiva. Abel es otra personalidad en donde lo que más se refleja o lo que más resalta es su necesidad de verse a sí mismo y de no preocuparse por los demás. Y de ello él tiene que salir. O sea, no es que Caín es la teshuvá de Abel o Abel es la teshuvá de Caín, ¿ok? No están relacionados así, sino que son dos aspectos distintos de las personalidades, que dicho sea de paso, a veces pueden darse en una sola persona. ¿Ok? Los momentos de desidia, los momentos de creación, los momentos de interés, los momentos de desinterés, los momentos de darse hacia el otro y los momentos de ser narcisista. Pero requerimos permanentemente de hacer nuestro equilibrio. ¿Ah? Por eso la tshuvá en el pensamiento judío no es algo que se hace una vez y con esto terminamos. Hice tshuvá, ahora soy maravilloso. ¿Ok? La tenemos que hacer todos los días. Y todos los años, una vez al año, tenemos Yom Kippur, que es el gran día de tshuvá. ¿Por qué? Si ya la hice hace 2 años atrás, me acuerdo, yo era una porquería de persona, ahora soy lo mejor que hay porque hice tshuvá, no hice nunca nada más malo. No, siempre tenemos que ponernos nuevamente en la balanza para hacer esta afinación de nuestro comportamiento. Veo que hay muchas otras preguntas también a las cuales no vamos a alcanzar porque son tremendamente interesantes. Me imagino que gran parte de las preguntas estas vamos a poder también tratarlas a lo largo del curso. Pero bueno, me sumergen dentro de este nuevamente. Es como que volví a pasar todo el proceso que me llevó a escribir este libro. Nuevamente la investigación, nuevamente el pensamiento, nuevamente el tratar de vernos con la complejidad del texto Y estos juegos comparativos, ¿no? Con y Dios estos juegos. comportándose en otros momentos de la historia, en momentos bíblicos. Bueno, un Sí, placer enorme, Yosef, un gusto enorme a todos. Shabbat Shalom, Shabbat muy Shalom. buen fin de semana para todos. Muchísimas Muchas bendiciones. gracias. Vamos a volver a mostrar el libro para todos, de Editorial Obelisco, y volverás a elevarte. Y muchísimas más, Altov, muchas felicitaciones por la obra. Te deseamos lo mejor y nos vemos en septiembre en la escuela, si Dios quiere. Nos vemos en septiembre en la escuela. Mario, si alguien quiere enviarme alguna pregunta mientras tanto por email, puedes dar el email para Sí, aquellos sí, que no, lo que quieran. vamos a hacer es recoger todas las preguntas, Ah, las vamos a perfecto. acumular todas y te las vamos a enviar. Ah, perfecto, perfecto. Entonces voy a ir respondiéndolas de a poco. Muy bien, Un muchísimas abrazo gracias. grande, cuídate Nos mucho. vemos entonces. Shabbat Shalom.